Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Era la primera vez que trabajaba ahí. Ah, no había ido nunca a trabajar. No. Eso es cierto. Sí. Qué bueno que tocas ese punto. Y que voy a ser famosa. Entonces, ella ya lo presentía. ¿Por qué ellos? Todo mundo se pregunta lo mismo, sobre todo los familiares de las víctimas. ¿Tú crees que ellos sí verdaderamente tuvieron algo? ¿Se les salió de las manos? ¿Qué fue lo que tú crees que pasó en verdad en este caso? Los abogados piden que se investigue al actor intelectual, porque son 5 personas y nada más hay 3. Ser mexicano es un riesgo. Empezaron a lastimarlos y hacerlos sufrir porque... Demasiada crueldad. Sí. Ay. No estamos todas. No debería de haber un mes específico para conmemorar. De verdad, no debería ni siquiera de existir el mes para conmemorar. Deberíamos de poder caminar en las noches porque debería el gobierno darnos la garantía. No es cuestión de pelear hombres y mujeres, es de acabar con aquellos que quieren lastimar. El día de hoy traemos un caso que tal vez no han escuchado, pero creo que es importante que no se olvide este tipo de situaciones, donde perdieron la vida hombres, mujeres, activistas, periodistas, alguien que simplemente iba a hacer el labor de limpiar una casa. El día de hoy vamos a hablar del asesinato de la Narvarte. Bienvenidos a Relatos del Misterio. El día de hoy tengo a una invitada y ella es Paola. Paola, hola. Bienvenida. Muchas gracias. Pues bueno, mi nombre es Paola Rosas, estudié la licenciatura en Derecho y me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la parte de la psicología y todo lo que tiene que ver con el derecho me apasiona. Me gusta mucho ayudar a las mujeres y pues bueno, estoy muy contenta de estar aquí contigo. Y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias y te vi en el capítulo con el doctor Olivares y de verdad te quiero felicitar porque fue muy interesante todo lo que se habló del Fofo Márquez. Sí. Y toda la información que trajiste creo que fue muy certera, muy adecuada y de verdad personas como tú, pues claro que quería yo invitar. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Pues el día de hoy vamos a hablar de este caso de la Narvarte. Sí. ¿Nos puedes platicar un poco de qué se trata, qué pasó y por qué es tan importante que esto no se olvide? Vamos a platicar de lo que es el caso de la Narvarte. Ocurrió el 31 de julio del 2015 y aquí me llama mucho la atención porque encontraron a lo que fueron 5 personas. Encontraron a Rubén, que era periodista, encontraron a Nadia, encontraron a lo que es Mile, que es una chica colombiana, encontraron a Yesenia, que era la más joven de todas ellas, y encontraron a la señora que les ayudaba exactamente con el aseo, a la señora Alejandra. Luego, entonces, fue un caso que impactó en ese momento porque se hizo mediático, porque ya nadie había hecho una declaración pública en la cual ella decía que hacía responsable al gobernador de Veracruz en ese momento, que era el Duarte, el gobernador Javier Duarte, es correcto, y su gabinete estaba conformado por el secretario de la policía, que era Arturo Bermúdez Zurita. Okay. Este caso de la Narvarte, yo si bien no lo conocía mucho, y me pareció muy doloroso, pero a la misma vez muy interesante por todas las cosas que sucedieron esta tarde del 31 de julio del 2015. Yo nada más de pensar a estas 5 personas que se despertaron, fueron a sus trabajos, como en el caso de Alejandra, que ella era una persona que ayudaba en el aseo de la casa, de este departamento donde vivían todas estas personas, que ahorita vamos a conocer a cada uno de ellas,
y el saber por qué estaban ahí y por qué dejaron de estar también. Sí. Olivia, es Alejandra Olivia, ella también se despierta en la mañana, se dice que se despide de su hija como todas las mañanas, y era una persona que constantemente se comunicaba con la hija. Sí. Ella le marcaba, ¿cómo estás, mamá? ¿Todo bien? ¿Ya terminaste? ¿Cómo vas? Sí. Y de repente, por ahí de las 3 de la tarde, Sí. se suspende la comunicación, la hija ya no vuelve a saber nada de su madre, y entonces los demás personajes empieza esta pesadilla que le llaman el asesinato de la colonia Narvarte, de esta calle de Luz Aviñón, Sí. pero creo que lo que menos hubo en esta casa o en este departamento fue luz. Lo que hoy vemos en las noticias, esto sucedió en el 2015, Sí. como tal el evento, pero estamos hablando de años antes, Sí. donde Nadia, donde Rubén empiezan a notar todas estas cuestiones del gobierno de Veracruz, de lo que está haciendo Javier Duarte, y como bien dices tú, se estaban tapando por protección, pero jamás se retractaron, jamás sintieron me voy a callar y no importa lo que pase. Y entonces creo que esto es bien importante, que reconozcamos el trabajo también de los activistas, de los periodistas, que por dar la luz de la información tuvieron este final. Me llama mucho la atención la frase de Nadia Vera. Ámate, sé violenta, hermosamente violenta, hasta que todo reviente. Imagina. Ella estaba harta de tanta impunidad. Ella veía cómo a sus compañeros los levantaban, los asesinaban, los mataban. Y ella decía, es que tenemos que hacer algo. Ella en un video menciona, si algo me pasa a mí o a todas las personas, hago responsable al gobernador Javier Duarte. Se metieron a su casa. Cuando ellos se trasladan a otro departamento, ellos cuelgan una manta en ese departamento y dice, Duarte, el pueblo te tiene en la mira, el pueblo no olvida ni perdona. Luego entonces esto da pauta para que llegue seguridad pública y empiecen a golpearlos. Les dicen que salgan de su casa, no quitan la manta, pero les dicen que salgan, los empiezan a golpear, y es entonces cuando llega exactamente Rubén y empieza a tomar fotos, y es como los dejan, y dejan de golpearlos. En este evento se encontraba Edith Escalona, Julián Ramírez, Giovanna Mazzotti, que son amigos de Nadia, y ahí estaba Nadia también, y lo que hacen es aprender a Nadia. Una pregunta, ¿esto ya está en la Ciudad de México, en esta calle de Luz Aviñón, o dónde es que ocurre el evento de la golpiza y de esta manta? Ellos se ubican, porque todo el evento fue en Jalapa, Veracruz, en Coatzacoalcos, y también en la Ciudad de México, que es cuando Nadia, de hecho, su amiga Giovanna Mazzotti menciona que ya tiene tanto miedo porque se metieron a su domicilio de Nadia. Imagínate. Y le limpiaron las cosas, se bañaron en su ducha, y entonces ella lo que hace es temer por su vida y se traslada para la Ciudad de México. Ella contacta por internet a lo que es estas personas con las que llega a vivir a Luz Aviñón en el 1909, si no mal recuerdo, de la calle de Luz Aviñón, en la colonia Narvarte. Ahí ella contacta a estas personas, llega a vivir con Yesenia, con Mile, y creo Nadia y Rubén. Y lo que es otra chica, que es la chica que ella se va a trabajar, y es la que se da cuenta que fueron asesinados. Sí. Y ella da aviso exacto a la policía. Tenemos que entender que en el estado de Veracruz, ya la fuerza, el poder, todo lo que movía a este exgobernador Javier Duarte, que debemos decir ya fue procesado, pero también creo que es importante para que conozcan un poco de este personaje de Javier Duarte. Sí. No sé si recuerdan, y habrá muchos de los que nos escuchan que por cierta edad esta noticia no sea tan viva para ellos.
Imaginen padres que están yendo a llevar a sus hijos para que se les atienda de la nefasta enfermedad del cáncer y se diga que por estar quitando el dinero, los recursos que eran para el sector salud, se ordena que en lugar de quimioterapias se les inyecte agua. Entonces, esta era la clase de persona, esta era la clase de personaje que Nadia, pues ya tenía que tener miedo. Sí. Como bien dices tú, entran a su casa, mueven sus cosas, se bañan en su lugar íntimo. Sí. Entonces, esto sí, básicamente es un abuso y es una violencia a su persona. Sí. En ocasiones no nos tienen que tocar físicamente, basta con que vulneren nuestro entorno. Y esto es lo que estaba haciendo esta persona con Rubén y con Nadia. Sí, de hecho ellos comienzan a raíz de esto a hacer marchas. A mí me impresiona la marcha que realizan porque lo hacen conjuntamente y me mueve tanto y se me enchina la piel porque exactamente Rubén decía, Víctor Álvarez, justicia, Regina Martínez, Moisés Sánchez, Miguel Ángel López, Misael López Lozana, Guillermo Luna Varela, Yolanda Ordaz, Esteban Rodríguez, Víctor Manuel Báez, Gabriel Luna Córdoba, Gregorio Jiménez. Son los 17 periodistas asesinados en la gobernatura de Duarte. Duarte llega al poder por Miguel Mancera, que es amigo. Y ese Ex jefe de gobierno. Es jefe de gobierno, exactamente. Y aquí me llama mucho la atención porque estaba de presidente Peña Nieto. Considero, salvo tu mejor opinión, que es el gobierno más sangriento que se ha visto en México. Tendríamos que decir que México no ha visto paz hace muchos Sí. sexenios. Luego entonces ahí, pues me llama mucho la atención porque ellos hacen esta parte por todos los periodistas que han perdido la vida, porque se dan cuenta de los manejos que se están dando en estos tiempos con ellos y ellos no se quedan callados. Luego entonces los golpean, van y los sacan de las universidades junto con los maestros. Ellos están en este momento haciendo lo que es una fiesta y llegan a la fiesta y los golpean con machete y demás. Entonces llega Rubén y aquí en este momento llega a fotografiarlos, a decirles cómo están bien, qué les pasó, porque no llega a pedir la nota como lo dicen, sino llega a ver cómo están sus amigos, porque eran amigos. Y creo que cuando son amigos te duele un poco más. Por supuesto. Luego entonces esta sensibilidad que tenía Rubén y esta rebeldía, porque lo platican así, de no quedarse callado, de hablar, de expresarse, de decir no estoy de acuerdo. Él a raíz de esto sale de las filas de Duarte. Lo presionan tanto que él decide irse y comienza a trabajar en la revista Proceso y en otra revista. Se hizo muy famosa la foto que él le tomó a Duarte con una gorrita de la policía. Esa fue una que salió en Proceso. Así es. Y la otra fue en donde le tomó una fotografía enojado, o sea, tremendamente desquiciado, que su rostro le cambia terriblemente. Luego entonces ya lo comienzan a perseguir, ya lo comienzan a intimidar. De hecho, él narra porque de hecho lo dice públicamente, lo entrevistan y menciona que un taxista le hace señas y que ya son las molestias más directas a él, porque ya lo empujan, ya lo agreden físicamente. Y entonces es cuando él decide moverse sin avisarle a nadie. Lo están exiliando, Sí. Y se mueve para la Ciudad de México. Y su hermana le llama y le dice, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Y él le comenta, le dice con unas palabras fuertes que está feo y que se tuvo que venir a la Ciudad de México porque ya la situación está muy fea, ya lo están acosando. Con Nadia Vera se reencuentran y ellos comienzan a platicar y
gracias a este reencuentro, todavía pasan algunos incidentes aquí en la Ciudad de México y él los ayuda, ¿no? Porque están en contra de lo que está pasando, de tantos asesinatos. Nadia Vera habla de manera tan apasionada en donde dice, las mujeres somos moneda de cambio, a las mujeres nos secuestran para la trata. Está totalmente de desacuerdo con lo que está pasando y tenía toda la razón. Claro. Porque fue un tiempo en el que se dieron más casos de trata, ¿no? Luego entonces es bien interesante todo lo que ella menciona. Admiro su valor, la valentía que ella tuvo, las cosas que pensaba y que decía. Ella organizó varias marchas, varias protestas y fue dirigente de todo esto, ¿no? Aquí trabajaron como a la par porque Rubén toma fotografías de todo lo que se hace y de todas las marchas en protesta. De hecho, le llegan a decir, si tú no paras y dejas de hacer el periodismo, te va a pasar lo que le pasó a tu amiga Rebeca Martínez, que fue la primer periodista que asesinaron. Sí. ¿Tú crees que el hecho de que Nadia y Rubén se hayan encontrado fue una de las piezas clave para lo que sucedió esta tarde del 31 de julio? ¿O crees que el movimiento de manera independiente que ellos estaban forjando los unió y iba a terminar en el mismo desenlace? Pues ellos comenzaron un movimiento de protesta. La vida, como tú bien lo dices, los unió y ellos comenzaron con esta parte de no quedarse callados, porque todos en Veracruz, Coatzacoalcos y Jalapa lo vivieron. Levantaban a las personas y en el momento que las asesinaban, que las mataban, que los golpeaban, ellos estaban hartos. Se unieron y al unirse ellos hacen una dupla que hubiera terminado, yo creo que en lo mismo que terminó. Tal vez en otro lugar. Sí, porque ya los estaban siguiendo. Okay. Ya habían identificado a Nadia, puesto que se metieron a su domicilio. Claro. Y a Rubén también, ya los estaban acechando de manera distinta, pero era el mismo acoso, en donde ya les estaban advirtiendo que su vida peligraba por hacer este tipo de movimientos en contra del gobierno. Ayer que estaba revisando toda la información lo estaba pensando. Sí. En ocasiones, el estar con personas que traen una cierta historia nos pone en un lugar riesgoso. Sí. Y esto creo que es una de las líneas de investigación, porque vamos a ver cuántas hay. Sí. Unas se van por el aspecto político, del silencio, otras se van por una de los personajes que sería Mile, que es la colombiana, ella sí. Modelo, que donde se habla que ella también tenía ciertos tratos, pero había cierto consumo de sustancias. Sí. Pero además está Alejandra, que es esta persona que se dedica para su tiempo y su medio de vida es hacerle el aseo en los departamentos. Ella estaba en el lugar erróneo, en el momento erróneo, con sí. las personas erróneas. Pero ¿quién era Mile y por qué es una de las líneas de investigación? Porque Mile fue contactada en Colombia y a ella la contacta una agencia de modelos. Tal parece que la agencia no existe. Okay. Y que comienza a trabajar en la prostitución porque hay audios que determinan y que se escucha ahí porque es importante mencionarlo. La fiscalía ya no quiso continuar con esta investigación. Entonces los familiares comenzaron a hacerlo por su parte y descubren ciertas grabaciones o ciertas llamadas, correos de voz, toda esta parte, en donde se dan cuenta que hay alguien que habla con ella y que le dice, esta persona te espera en tal hotel, en tal lugar, cóbrale y en el momento que cobres me depositas a mí. Y se da a uno la idea de que sí trabajaba en esto, ¿no? Pero en el evento del homicidio quieren desviarlo
para mi perspectiva y muy humilde opinión, lo desvían, porque quieren dejan en la escena del crimen el pasaporte de Mile junto con lo que es una carta de felicitación de migración. Entonces ahí se dan cuenta que hay personal de migración, que hay una línea de, en este caso, de trata, porque cómo es que la contactan, cómo es que la agencia no existe, cómo es que le dan el pasaporte, perdón, el documento. Ajá. Luego entonces ahí hay inconsistencias, pero ahí quisieron mostrarlo de esa forma porque los asesinos dejaron a la vista tanto el pasaporte como la carta de migración. Vamos a entender un poquito, ya que estamos viendo qué nos trajo hoy aquí. Es la mañana del 31 de julio. Sí. Entendemos que Nadia, Rubén, Milé, ¿quién era la otra persona? Perdón. Es Nadia, Milén, Alejandra. Esbeidi, que vivía con ellos. Esbeidi es la persona que sale de trabajar ese día en la mañana. Ella se percata de que hay 3 personas afuera, pero no dice nada, se va. Y cuando ella llega es la escena del crimen que vamos ahora a narrar. Es correcto. Entonces, tenemos un grupo de personas que viven en un departamento. Las chicas son las que viven ahí. Rubén no vive en este departamento, por lo que entiendo. No. Entonces, llegamos a la mañana del 31. Sí. Empiezan a hacer sus movimientos. Sí. Llega Alejandra, que es la persona que hace el aseo. Sí. Se ha despedido de la hija. Y tienen una cierta rutina, como mencionábamos, que ella prácticamente le está marcando todo el tiempo a la mamá para saber cómo está, cómo va, si ya va a terminar, si ya comió. Pero de pronto pasa el mediodía y esta comunicación se rompe. Sí. ¿Qué es lo que pasa con los personajes y por qué están en la mañana si cada uno de ellos tenía actividades? En la noche del 30 de julio del 2015, ellos salen de fiesta, salen a un barcito, se menciona, con un amigo, sale Rubén, y Nadia les ofrece quedarse en el departamento o seguir ahí. Ellos van a la casa de Nadia, al departamento de Nadia, y se quedan más tiempo. En la mañana sale el amigo de Rubén. Rubén todavía se queda más tiempo con Nadia, y es cuando ingresan a las 2 más o menos los asesinos. Ellos mencionan que van con Milé porque van a tener relaciones con ella. Milé trae a Yesenia y cuando llegan los 3 personajes que es Daniel, Omar y Abraham, están como con esta disposición de tener relaciones. Pero esa es la versión que da Daniel, que es al primero que aprenden, y que él menciona que Abraham y que Omar estaban ahí también. Abraham se pone a platicar con Milé, el otro personaje, que es Daniel, platica con Yesenia y él le menciona que sí van a tener relaciones sexuales por la cantidad de 1,800 pesos. En ese momento esa es la declaración que da Daniel. Y esta declaración tiene como sus inconsistencias. No es correcto lo que menciona, porque las investigaciones de los abogados externos mencionan que no, que ellos llegaron apuntando con un arma de fuego. De hecho, supongamos que hubiera sido por la trata o por la parte de la colombiana Milé. Que tuviera alguna mercancía ahí. Sí. La pregunta es, y es correcto lo que dicen los abogados, ¿por qué torturarlos tanto a Nadia Vera y a Rubén? ¿Por qué los torturaron como los torturaron? Si todo va enfocado a que era una cuestión de narcóticos. Tal vez y de robo, ¿no? Como de un ajuste de esta mercancía. Sí. Ahora, una pregunta, tú como abogada. Sí. ¿Qué tan importante? Porque esto es algo que a mí me gusta remarcar mucho
cuando hay una escena de crimen y sobre todo cuando hay muchos involucrados, porque las líneas de investigación se pueden ir a muchas direcciones. Además, que las edades no corresponden, además que las profesiones no son iguales y además porque Rubén y Nadia ya traían una historia desde Veracruz. ¿Qué es lo que pasa cuando llegan las autoridades y comienzan a revisar este departamento donde están estos cuerpos? Ahorita me gustaría que adentráramos un poquito en la escena. Sí. Pero ¿por qué la cadena de custodia, el que pues prácticamente sea un bloqueo de todo el entorno, es tan importante para una investigación y qué tanto puede afectar para una sentencia o para un juicio correcto? Es bien importante lo que mencionas porque hay pisadas de sangre y esas pisadas de sangre pueden servir para determinar lo que es el asesino. Y lo que hacen o lo que dicen exactamente los abogados, que es Kalila Michelle Sales y David Peña, que son los abogados de las víctimas, ellos piden a la fiscalía que hagan esta revisión y que hagan el cateo. Y se hace el cateo después de un mes. Imagínate si van a encontrar algo después de un mes. Luego entonces hay muchas inconsistencias. La fiscalía, se menciona en lo que investigué, que tuvo muchas trabas para hacer esta parte, porque los números telefónicos a los que ellos estuvieron llamando, porque es más o menos las llamadas que hicieron fueron 10 minutos de estar en el teléfono mientras... De entre llamada y llamada. Sí, dentro del departamento de las llamadas que hicieron, como si alguien les estuviera diciendo... Dando órdenes. Sí, es correcto. Luego entonces, toda esta parte de la fiscalía, no sé si no le toma interés o no sé si realmente querían ocultar estas evidencias, porque los números que piden que ellos investiguen, hasta los números los ponen mal. Ponen mal los números, las cifras como tal, pero además hay un número que se repite en todos los teléfonos de las personas. Sí. ¿De quién estamos hablando? Hay varios teléfonos, es el del Tormenta, creo. Del comandante, apodado el comandante Tormenta. Sí, Arturo Bermúdez Zurita. Él tiene, de hecho, se hace un sabaneo. La sábana a un celular se refiere al conjunto de datos que se obtiene de una compañía telefónica que incluye información sobre las llamadas realizadas, desde dónde se hacía la llamada, el lugar, la hora, el móvil del teléfono, toda la cuestión de la ubicación aproximada, la torre de telefonía celular a través de cuál se realizó la llamada. Y todos coincidían con esta parte. Llama mucho la atención porque ahí el móvil exactamente, cuando hacen esta parte de la sábana del celular, los abogados particulares de las víctimas, Abraham tiene como llamadas a una persona que tiene registrada como Pillo, como Dewey, como Jordan, como River, Tormenta y Alfa A. Ahí me llama mucho la atención porque la autoridad de la fiscalía menciona que eran llamadas, yo creo que de bancos. A ver, tenemos estos escenarios. Sí. Primer escenario, estamos hablando de quién era Mile, qué es lo que pasaba en ese departamento. Tenemos por el otro lado a Rubén, que se queda esa noche donde él no vive. Sí. Tenemos que está Nadia, tenemos que ha llegado por la mañana Alejandra. Sí. Sucede este asesinato. Todavía no sabemos qué ha pasado. Sí. Se descubren los cuerpos. ¿Cómo es que da o cómo es la investigación que ponen a estos tres personajes, a Daniel, a Omar y a Abraham, en esta escena y por qué pudieran ser ellos los culpables? Las cámaras, el C5, gracias a estas cámaras que había, dan con el primero, que es Daniel. ¿Por rastreo o cómo? Sí, lo rastrean, lo ubican, lo ven en las cámaras y se dan cuenta que es Daniel. Lo agarran
y Daniel fue el que da los nombres de Omar y de Abraham. Ah, él es el que básicamente es el soplón. Sí, entonces él es el que dice lo que pasó. Él menciona, da esta declaración que sale en un noticiero que dijo Mancera, pero esta declaración pues no es como muy congruente. ¿Y por qué para Mancera era importante? Hay muchos casos todos los días, Sí. Desafortunadamente se le quita la vida a muchas personas. El C5 está por las cámaras y no agarran a todos. ¿Por qué aquí fue tan fácil ubicar y por qué el entonces jefe de gobierno estaba tan preocupado por este caso? Porque Duarte era amigo de él. Todo regresa a Duarte. Sí, Duarte fue puesto porque era amigo de Mancera, no tenía experiencia para gobernar un estado. Y un estado importante Sí. como lo es Veracruz. Ajá. Luego entonces fue un caso que se le salió de las manos a Mancera y que quería terminarlo, mi percepción, porque él dijo que ya había declarado a Daniel y dio la declaración de que iban al departamento él y Abraham, que lo habían invitado, que iban a tener relaciones sexuales, íntimas con Yesenia y con Mile, que era la colombiana, y después sale con una maleta del departamento y los ubican porque checan la hora, checan en el momento que entraron, la hora aproximada, porque la hija de la señora Alejandra, que es la señora que les ayuda con el aseo, era la primera vez que trabajaba ahí. Ah, no había ido nunca a trabajar. No, de hecho, una de sus hijas menciona quién la recomendó ahí a mi mamá. Y la hija de ella, en un convivio que tuvieron, donde su mamá ya había, pues en una fiesta, ingerido esta parte del alcohol, menciona, yo no voy a durar después de los 40. Eso es cierto. Sí. Qué bueno que tocas ese punto. Y que voy a ser famosa. Entonces, ella ya lo presentía. Y que iba a ser famosa y que no iba a pasar de los 40. Luego, entonces, me llama la atención porque era la primera vez que se presentaba a trabajar, se despide de su hija y pasa todo esto. Luego, entonces, salen del departamento con una maleta. Primero sale lo que es Daniel, posteriormente sale Abraham y al final se queda Omar. Y Daniel es quien delata a Abraham y a Omar. Una pregunta. Porque yo estoy tratando de ponerle, ahora sí que a lo que venimos y a los misteriosos, que vayan haciendo sus conjeturas. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Entran ellos, supuestamente, por lo que dice este famoso Daniel, que es ubicado de manera muy fácil, de manera también muy, yo diría, muy cómoda para los que están supuestamente investigando. Señala a 2 personas, pero ¿por qué Nadia y por qué Rubén? Entiendo que desafortunadamente la señora Alejandra pudiera ser un testigo, pero ¿por qué se ensañaron, sobre todo con Nadia y con Rubén, que no tenían nada que ver con la cuestión de trata ni de estupefacientes? ¿Por qué ellos? Todo mundo se pregunta lo mismo, sobre todo los familiares de las víctimas, porque como tú bien lo dijiste, los torturaron. Tú bien lo dices, lo torturaron a los dos porque con un pelapapas empezaron a lastimarlos y hacerlos sufrir porque... Demasiada crueldad. Sí. Entonces, todo indica que fue, pues, esta parte, ¿no? La mamá de Yesenia menciona en una entrevista que fue el crimen perfecto, porque lo taparon todo, pero realmente fue el ajuste de cuentas con Nadia, Vera y con Rubén Espinosa. Estamos entendiendo la parte política, la parte de riesgo, la parte de silenciar a Nadia y a Rubén por esta cuestión de periodismo y de activismo de los dos. Sí. Así como te preguntaba, ¿qué tendría un final Nadia y Rubén por lo que estaban diciendo? Sí. Pero tenemos el otro lado y obviamente aquí no es revictimizar a nadie. Todos merecen el absoluto respeto. Simplemente estamos queriendo entender qué fue lo que sucedió.
lo que estaba haciendo Mile y lo que estaba haciendo Yesenia hubiera sido un factor importante si no hubieran terminado con la vida de Nadia y de Rubén? ¿Sí sería factible la historia por la vida que estaban llevando? Pues yo creo que no, porque se menciona que ellas estaban ganando o estaban haciendo ganar a la persona que las manejaba $1,000,000. Entonces a la persona que las manejaba le convenía que ellas... siguieran trabajando. Sí, eso era lo que convenía. Luego entonces todo va enfocado y las víctimas lo dicen. ¿A quién están protegiendo? ¿A quién están tapando? ¿Quién dio la orden? ¿Por qué se ensañaron tanto con ellos? ¿Por qué los torturaron tanto? ¿Por qué a ellos dos los ponen enfrente y ¿A ellos dos te refieres a Nadia y a Rubén? Sí, es correcto. Los ponen en el mismo cuarto y los dejan tirados en la misma habitación. Y la hazaña fue tan brutal que todo indica que es un ajuste de cuentas. Ahora, hay un dato bien interesante. Cerca de ese departamento está una de las oficinas al que le apodan el Tormenta, que es Arturo Bermúdez Zurita. ¿Y él quién es? Era el secretario de la Seguridad Pública del gobierno de Duarte. Luego entonces, qué coincidencia que una oficina de él estuviera tan cerca de este lugar. Y es importante el recordar que cuando se empiezan a hacer las investigaciones y se empiezan a pedir estas famosas sábanas, que para las personas que piensen que se pueden hacer llamadas y pueden hacer amenazas y pueden hacer bromas, extorsiones en un teléfono y nunca van a saber quién soy, sí es posible. Sí. Las antenas sí nos pueden dar información de a qué hora y a dónde fueron esas llamadas. En el caso de esto que estamos hablando, estas llamadas fueron muy importantes, no solo porque recordemos que eran cada 10 minutos, por lo que no fue una ejecución inmediata, no llegaron y eliminaron, sino llegaron, manejaron su escenario, torturaron a todas estas personas y entonces empezaban como a esperar algún tipo de orden, de mandato. Sí. Y además los tres tenían casualmente el mismo registro de las personas y de este personaje Tormenta. Sí. ¿Qué pasa aquí? Recordemos que Abraham es un ex policía, es un ex empleado de seguridad pública que lo dan de baja porque maltrata a las personas que se detienen. Abraham tiene en los registros de estas llamadas a Pillo, a Dewey, a Jordan, a River y a lo que es Alfa A y un contacto que se llama Tormenta, que era como le apodaban a Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de la Seguridad Pública de Veracruz en el gobierno de Duarte, de Javier Duarte. Y tenían exactamente conexión con las llamadas de Omar. Luego entonces, todo indica que alguien les estaba diciendo lo que tenían que hacer. Y que tenían conocimiento, ¿no? Sí, y que en algún momento dado, cuando estaban cometiendo el asesinato, ¿por qué la llamada? ¿A quién? O sea, como si le hubieran puesto el teléfono a Rubén y a Nadia. Para que escucharan algo, ¿crees? Exacto. Algún tipo de, ya llegó el momento, te lo advertimos. Yo creo que sí, porque no tenía como otro móvil, de verdad. Lo comentan en varias investigaciones que se han hecho, que qué casual que dejaron a la vista el pasaporte de Mile, qué casualidad que dejaron a la vista toda la parte de migración para que se confundiera la investigación. En el momento que mencionan la parte de las drogas, en el momento que mencionan la parte de la trata, se desvía todo. Toda la atención muy prudentes, pero se fueron hacia... ¿Sabes qué me estaba acordando? Sí. El auto de Mile. Sí. Este auto se lo llevan, ¿verdad? Sí. ¿Que era un Shelby?
Es un Ford Mustang. Ah, era sí, un Mustang. Rojo, sí. Que era para el 2015 era un auto no solo costoso, Sí. sino para una persona como ella, con la edad que tenía y con el supuesto trabajo que tenía, no habría sido Sí. accesible. Es correcto. Eso a mí me llama, mucho la atención, Sí. porque además dicen que se llevan solamente 6,000 pesos. Es correcto. Alguien que le va a quitar la vida por mercancía a un grupo Sí. que entendería necesitan eliminar a los testigos, pero no de la manera en que los eliminan. Es ¿no? correcto. ¿Y por qué tratar de maquillar esto, ensuciando la reputación a las familias? Creo que eso es lo que más ha dolido. Me llama mucho la atención la maleta, porque esa maleta desaparece. Y esa maleta, si realmente la hubieran encontrado con droga o como bien dicen, que era mercancía que tenía la colombiana, pues hubiera ratificado lo que se decía. Pero esa maleta desapareció, nadie la tiene, no sabe dónde quedaron. Y me llama la atención mucho porque todo el móvil lo quieren transformar a que es trata de blancas o que tiene que ver con droga cuando no es así. Cuando realmente se ensañaron con Rubén y con Nadia. ¿Y cómo es que se maneja? Lo que estamos hablando es, desviamos la investigación para que, saquemos del escenario tanto a Mancera como a Javier Duarte. Sí. ¿Qué estaba sucediendo en Veracruz cuando, me imagino, llega esta noticia donde les dicen, ya la familia está investigando, contratan abogados, se dan cuenta que la fiscalía, que la procuraduría no les está dando razón y están desviando, pero tenemos dos familias, la de la colombiana, la de Yesenia, pero está también las amistades, otros periodistas y activistas que protegen a Nadia y a Rubén. ¿Qué está sucediendo con Javier Duarte? Ahora sí que, ¿qué está tocando en este momento de la historia? Pues ahí pues se comienza a ver el mal manejo que hay. De hecho, él ahorita está en prisión. Él está compurgando una pena de 9 años porque aceptó un proceso abreviado en donde él se declara culpable de lavado de dinero. Me llama mucho aquí esta parte porque él logra deslindarse de este asunto, de la desaparición forzada. Una pregunta, Paola. Sí. Ahorita que acabas de decir esto de un juicio abreviado. Sí. Lo mismo sucedió con el Fofo Márquez, Sí. que se le propuso Sí. que se le diera un juicio abreviado y con eso conseguir una menor sentencia. Sí, es correcto. ¿Qué es un juicio abreviado? Para que las personas también entendamos, cuando un abogado propone estas situaciones, ¿para qué es? El proceso abreviado es negociar la pena que te van a dar. Y aquí Fofo Márquez pensaba que él podía salir porque realmente eran lesiones. Y aquí, como Duarte se sabía culpable y si sabía que se iba a un juicio oral, le iban a dar más años. Luego entonces fue bien asesorado porque aceptó el proceso abreviado, se declara culpable. Eso es importante, ¿verdad? Sí, se declara culpable y entonces le dan 9 años de prisión. Si Fofo Márquez se declara culpable, le hubieran dado 11 y por buena conducta y todo eso, bueno, puede salir antes, ¿no? Pero aquí depende. Ese es el manejo. Sí. ¿Cuántos años le podrían haber dado a Duarte si la justicia hubiera cumplido con lo que se esperaba en lugar de estos 9 años? Pues si hubiera sido, no sé cómo lo hicieron, porque tenía que haber una denuncia por desaparición, por todo lo que pasó en Veracruz, pero no, es un caso que sigue porque se menciona en las investigaciones. La Procuraduría era antes, cuando él estaba, y ahora es la Fiscalía. Así es. Y siguen escondiendo esta parte, porque tenían que haberlo declarado culpable de todas las desapariciones, porque exacto en este periodo se dan la muerte
de 17 periodistas. Cuando hay una ley, cuando hay una ley para periodistas, para derechos humanos, y no hizo caso omiso de todo esto y gobernó de una manera tan arbitraria, tanto él como Arturo Bermúdez, que debería de haber sido una pena mayor. Creo que sigue toda esta parte de la política y hay cierto, para mi perspectiva, salvo tu mejor opinión, siguen encubriéndolos. Fíjate que sí, y creo que también lo importante es, creo que para su buena suerte estaba la historia de Milei, estaban las actividades de Milei, porque con esto pudieron llevar la información a donde mejor les convenía. Sí. Y la familia, al no estar ni siquiera en el país de origen, Sí. pues también era complicado, porque ella, al ser de otra nacionalidad, al venir a México a trabajar Sí. de algún, digamos, de una manera no muy legal, muy lícita, Sí. lo manejaron perfectamente para deslindar a todos los involucrados en cuestiones de los periodistas, en cuestiones del activismo, Sí. y solo poner a estos tres, a Abraham, a Daniel y a Omar. Sí. ¿Tú crees que ellos sí verdaderamente tuvieron algo? ¿Se les salió de las manos? ¿Qué fue lo que tú crees que pasó, en verdad, en este caso? Los abogados piden que se investigue al actor intelectual, porque son 5 personas y nada más hay 3. Claro. Luego entonces es un caso que sigue aún, no se ha resuelto. La mamá de Yesenia menciona qué bueno que estaba ahí Rubén, porque si Rubén no ha estado, hubiera quedado como unas muertas más. ¿Por qué lo crees? O bueno, ¿por qué ella lo refiere así? ¿Tú qué crees? La ley. Hay una ley que es para los periodistas y que menciona toda esta parte. Y con toda la historia que había en Veracruz de tantos periodistas que mataron, es obvio que las familias siguen pidiendo la verdad de los hechos. Y todos queremos conocer cuál es la verdad. ¿Por qué la condena de Duarte es de 9 años? ¿Por qué no se investiga más a fondo o no se investigó? ¿Por qué hubo tanto contratiempo para poder acceder tanto a la escena del crimen, tanto a los celulares que ellos tenían? Como dice la mamá de Yesenia, ¿a quién están protegiendo? ¿A quién están ocultando? Porque faltan 2 personas más por las llamadas que se hicieron, porque los que generaron y orquestaron este asesinato, que las personas que están contratadas por las víctimas, es feminicidio por cómo trataron a las mujeres. Y en este caso hay un periodista que me llama mucho la atención porque hay leyes que protegen a los periodistas, los derechos humanos, están dados por la ONU. En lo que es la parte del 2012 se genera toda esta parte de las leyes. Ahora voy a citar un caso que me llama mucho la atención, que es Lidia María Cacho Ribeiro. Claro. O sea, es el caso de ella. Ella está exiliada en España. Ya le dieron la nacionalidad, pero es un claro ejemplo de lo que está pasando con los periodistas. Y ella ahorita con el libro que escribió de los demonios del Edén, destapa toda esta parte. Cloaca, sí. Sí, una cloaca de políticos que están relacionados en la trata, pero son niños. En el infantil, es claro. Correcto. Entonces, caen muchos políticos. Entonces, este caso tiene que, yo confío de verdad que pueda haber una sentencia y que se pueda en algún momento dado realmente saber quién fue el que orquestó todo esto. Porque cuando lo que estaba ahorita recordando es cuando Rubén y los demás se van pues a divertirse una noche antes, la noche del 30 de julio, es curioso pensar
que esto fue tan al momento, que llegaron, salió mal, no pudieron tener relaciones, posiblemente uno se enojó con otro, si finalmente lo que querían era robar, pues ni siquiera encontraron por lo que iban. Pero ¿quién sabía que Rubén iba a permanecer? Rubén no debería de haber estado ese día. Él tendría que haberse ido a su casa, al igual que el amigo, porque si el amigo se hubiera quedado, también hubiera seguramente perdido la vida. Pero nos lleva al modo y al trato de las personas. No se ensañaron ni con Mile ni con Yesenia, pero curiosamente con Olivia sí tuvieron más agresión. No sé si porque los vieron, fue testigo. De hecho, aquí es importante mencionar que esta parte de como se da el móvil del asesinato es cruel porque mencionan que con el pelapapas los pican a lo que es Nadia, y me da cosa mencionarlo, la degollan con el pelapapas. Y es bien importante mencionar que la escena estaba puesta, no fue como real, no fue como... Sí, estaba orquestada una escena. Sí, es algo que ya estaba planeado. Esa es una. La otra, ya los estaban siguiendo. De hecho, se viene Nadia de Veracruz en su momento a vivir para acá, y también Rubén, porque ya los estaban siguiendo, ya habían entrado a su casa. Luego entonces, quiere decir que los seguían siguiendo, que los tenían ubicados. Exacto. Bueno, en este caso sí es correcto, ya los tenían como ubicados, ya los estaban siguiendo. Me llama mucho la atención de verdad que Arturo Bermúdez Zurita haya tenido las oficinas muy cercanas. El famoso Tormenta. Sí, aquí a lo que es la calle de Luz Aviñón, 1909. Y se habla además que esta mañana del 31 también habían visto personas, coincidentemente 3, sí, como los mismos que mencionan Omar, Daniel y Abraham. Todo fue como muy bien orquestado para que cada pieza embonara, y yo creo que confiados de que la historia de la colombiana que venía a prostituirse y venía a hacer mal manejo, quedaba perfecta, pero no contaban, yo creo, con que el hecho de que Rubén fuera periodista, como bien dices, iba a traer tanto la atención y no iban a dejar que muriera este caso. Es correcto. Ahora, es bien importante lo que mencionas, porque Esbeidi, ella menciona que en la mañana cuando sale a trabajar... Es la única sobreviviente, digamos, de este departamento. Es correcto. De todos los que habitaban el departamento, Esbeidi sale en la mañana a trabajar. Y ella se da cuenta de que hay 3 personas afuera. Quién sabe qué estaban haciendo ahí, pero no los conocía y estaban como vigilando. ¿Qué estaban vigilando? ¿A quién estaban vigilando? O estaban esperando. ¿Tú creerías que estaban esperando que salieran todos y solamente se quedara Nadia y Rubén? Es correcto. Pero al ver que no sucedió esto y que había más gente, Abraham ya había tenido contacto con Mile. Sí, claro. De hecho, se menciona que Abraham tenía un sentimiento por ella, porque también en las investigaciones que se hacen, se menciona que no tuvieron relaciones porque en este caso ven el cuerpo de las víctimas sí, claro, y revisan y no, ninguna tuvo relaciones sexuales con nadie. No hubo violencia tampoco sexual. Es Iba correcto. Directa a la tortura y a eliminarlos. Sí, y con Mile, no, ni con Mile ni con Yesenia, que era por lo que iban a tener esta parte de la intimidad, no la tuvieron. Luego entonces ahí me llama la atención porque sí es un dato que no concuerda, no encaja en la historia que narra Daniel, que es al primero que agarran, que es el chef, y no es algo que concuerde con lo que se ve en la escena del crimen. Y con esta parte que tú bien lo dijiste, Miguel Mancera, todavía hasta la fecha
lo agreden y le preguntan, ¿qué pasó con el caso Narvarte? ¿No? Entonces, es bien interesante todo este tema, y ser periodista en México es peligroso. Creo que voy a decir algo, creo que muy fuerte. Sí. Ser mexicano es un riesgo. Sí. Estamos en un tiempo donde nos tenemos que proteger, donde tenemos que estar muy atentos, sí. donde deberíamos de tener la garantía de poder salir. Sí. Y estos casos, como el de Narvarte, no es el único. Hay muchos. Como sí. bien dices tú, es más peligroso ser periodista en México que serlo en una zona de guerra. Sí, es correcto. Estos 3 individuos, sí. Daniel, Omar y Abraham, ¿fueron sentenciados? Sí, hay por ahí una sentencia. Les dieron, creo que a Abraham le dieron una sentencia como de 300 años, algo así. Y hay uno que me parece que ya salió, pero son 5, porque exactamente ellos fueron los que actuaron el móvil, pero el autor intelectual, hay 2 que están fuera, que están libres. Y que eso es lo que pelean los familiares en las víctimas. Y son 9 años del suceso. En este año, en julio, se cumplen 10 años. A mí me llama mucho la atención y me partió el corazón cuando la mamá de Nadia relata lo que es porque ella escribe, ella se va a escribir mucho, y ella menciona cómo puedo escribir sin gritar. Oh, qué fuerte. Y ella dice, dicen que cuando dicten sentencia, una calle para tu nombre. Ay. Es que es muy duro y te entiendo, Paola, y te acompaño porque creo que es muy duro lo que vas a leer. Sí. Y además creo que el que lo sientas habla no solo de tu calidez y de tu buen ser, sino me voy a ir un poquito más allá de lo que está lastimando a México sí. y de lo que está lastimando a toda la población, lo que está sucediendo, que ya nos estamos metiendo en las historias a tal nivel que pareciera que las hacemos propias. Sí, si vemos las estadísticas, las mujeres son violentadas, hay mucho feminicidio, y lo que dice la mamá de Nadia Vera me conmovió mucho. Ella menciona y escribe, dicen que cuando dicte sentencia a una calle para tu nombre, reparará el daño. Pero yo quisiera una calle donde tú y yo camináramos juntas, riéndonos, platicándonos, con aquellas palabras, no solo nuestras. Una calle para tu nombre no repararía el daño en este país de sombras. Tendría que ser una calle donde una mujer pudiera caminar segura. Tendría que ser una calle donde cualquier persona pudiera caminar de noche sin sentir miedo. Una calle para reparar el daño es inexistente en un lugar en este país de sombras perdidas. Recordemos exactamente, muchas gracias, recordemos exactamente los niños, ¿no?, que menciona Lidia Cacho, y qué mujer tan valiente, ¿verdad? Las personas, las mujeres que mueren todos los días en manos de sus parejas, ¿no? Y este caso que en algún momento dado se me hace de verdad injusto, porque ellos solamente pedían Estaban algo. luchando por sí, algo. Pedían libertad, derecho a la vida y a ser respetados como tal. Luego entonces, de verdad, es un caso que me tocó en lo más profundo de mi corazón, porque ellos estaban luchando por vivir, por tener una calidad de vida, por no ser violentados, por no ser... Me sorprende mucho Nadia Vera, porque ella mencionaba que las mujeres somos moneda de cambio y que nos secuestran, matan, asaltan. Y ¿sabes algo? Yo tengo un hijo y a mí también me da miedo todas las veces que sale.
y que sale solo y que yo lo enseño a ser un caballero y que si sale con una chica la lleve a su casa segura, pero él se regresa a su casa solo. Entonces yo creo que en este tiempo donde efectivamente el ser mujer es un riesgo de por sí, Sí. pero también hay padres, también desaparecen hermanos, también desaparecen hijos. Sí. Entonces, el que esto nos toque el corazón Sí. es solamente el eslabón que se está ahora ya en este engrane. Creo que era la última pieza que faltaba, porque eso significa que ya estamos hartos. Es correcto. Así que creo que es una historia para ser recordada. Desafortunadamente es una historia con un desenlace terrible, Sí. donde todas estas personas no han tenido la justicia que merecen. Aquí Sí. todos merecen haber tenido una vida próspera, y de verdad yo por eso te agradezco mucho el que hayas aceptado estar el día de hoy, porque platicar historias a veces es muy fácil, pero Sí. sentirlas como lo hiciste tú, eso es lo que lo hace valioso. Sí, yo aplaudo mucho todo el pensamiento y la forma de ser de Nadia y de Rubén. Y pues si alguien quiere saber un poquito más del caso, se encuentra en lo que es A Plena Luz, el caso Narvarte, en Netflix. Así es. Luego entonces, pues exhorto a la gente a que estudiemos bien a quién vamos a escoger como representante de la autoridad, a quién vamos a escoger, porque es bien interesante checar el currículum de las personas, porque lo decía el invitado pasado, porque yo no me pierdo ningún capítulo, soy fan de todo, de Pepe y Chema y ustedes. Y lo decía el grafólogo, no, es Grafóscopo. Grafóscopo, perdón. Tenemos la autoridad que nosotros escogimos tener. Así es. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que ver por quién vamos a votar, ¿no? ¿Quién es? ¿De dónde viene? Sí, ¿Tiene no importa experiencia? el partido. Es correcto. ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Qué experiencia tiene? Porque muchas veces son puestos por la amistad y eso no es correcto. Porque entonces tenemos que estar sentados hablando de una historia, y que si a nosotros nos conmueve y que si a las personas que nos están haciendo el favor de acompañarnos todas las semanas les conmueve, imagínate las noches de los sobrevivientes, Sí. que es este daño colateral, que son estas familias de Nadia, de Rubén, de Milé, Sí. de Olivia, de Yesenia, todas estas personas que creo que hoy es darles un abrazo y rendirles honor y decirles que estos espacios para eso sirven, para que estas historias no se queden en un misterio, como lo que digo, un relato, se queden como una verdad absoluta, que sea cierta y que no se vuelva a repetir. La mamá de Nadia menciona, yo no sé cómo escribo sin dar un grito, a la violencia contra nuestra amada Nadia, a la violencia contra Rubén, a la violencia contra Yesenia, Alejandra y Mile. Le siguió la violencia institucional, ¿no? Exactamente. Entonces, pues me gustó mucho que me invitaran, es un caso que me impactó de verdad y la justicia existe, pero cuando se dan este tipo de personajes que no tienen escrúpulos, falla. Y nos falla a todos. Sí, y nos duele en el alma. Así es. Sí. Pues muchas gracias, Paola. Espero no sea la última vez, sino sea la primera de muchas. Muchas gracias. ¿Y algún correo electrónico, alguna red social que te podamos seguir, que conozcamos un poquito más de ti? Sí, tengo apenas aperturé lo que es YouTube, Okay. que es Paola Rosas, _22, y tengo el correo que es P de papá, M de mamá, R de Raúl, A de Armando, 17228 @gmail.com.
Te lo agradezco mucho, si Sí. bien pondremos estos datos para quien quiera contactarte. Sí. Pues siempre, como lo decimos, es con respeto, con admiración. Gracias. Y el que estés aquí, lo que hace es engrandecer nuestro espacio. Así que te lo Muchas agradezco gracias. mucho. Gracias. Y les agradezco a todos ustedes que nos acompañen, que estos temas de verdad, más allá de un misterio, necesitamos tener respuesta, necesitamos saber lo que sucede, que no sea una persona más en una página de internet, sino sea el parteaguas de lo que ya no queremos. Recuerden que es importante que se suscriban, que pongan la campanita, porque sí es la manera de estar más cerca de ustedes, de nosotros. Sus comentarios, qué opinan de este caso, qué creen que es lo más factible, algún dato que se nos haya olvidado, por favor apóyennos, porque esto abre más la información y con esto es más fácil llegar a la verdad. Recuerden que tengo Instagram, que es Vilma Naranjo 3. Les pido que me acompañen porque ahí voy a estar subiendo información, también invitándolos a participar al podcast. Si te gustan las historias, si eres periodista, abogado, psicólogo, que puedas compartir una historia conmigo, de verdad me va a dar mucho gusto poderte tener en este espacio. Muchas gracias y hasta la próxima.